Gracias, nuestro hermano. Paz a vosotros. Vamos a iniciar, hermanos, en esta tarde la predicación de la palabra de nuestro Dios. Voy a invitarles para que abran su Biblia y vamos a leer juntos en Apocalipsis. Esta parte nos va a servir de referencia en este día para poder tomar una situación que sucede en nuestro tiempo, sucede en el tiempo de los apóstoles, sucedió también en el tiempo del Antiguo Testamento, y la Biblia nos marca estas formas, hermanos. Miren esto. Vamos a leer juntos Apocalipsis capítulo número 2, y voy a pedirles que leamos del versículo número 12 hasta el número 17, capítulo número 2 de Apocalipsis, del versículo 12 hasta el número 17. ¿Estamos ahí, hermanos? Muy bien, leamos juntos. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas. Sé tus obras y donde moras, donde está la silla de Satanás, y retienes mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseña a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los Nicolaitas, lo cual yo aborrezco. Arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti presto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. Vamos a iniciar la plática en este día de sábado con estos versículos que nos hablan acerca de lo que ocurre en la vida. Todas las épocas de la iglesia ha habido y han presentado problemas. No es una excepción y ha habido dificultades en muchas diversas situaciones. Aquí vemos en el caso de la iglesia de la época de Pérgamo, que decía Dios, mira, a través de su Hijo Jesús, porque esta es una narración que se da a través de la revelación de Jesucristo, y Él dice, mira, yo veo que estás bien, tienes cosas interesantes, tú tienes la espada aguda de 2 filos, y además esa que te he enseñado a tenerla, dice el verso 13, yo sé tus obras y dónde estás, que te es difícil la vida. Dice la Escritura que ellos estaban en la época en los que más estaba una persecución, una manera en la cual había cuestiones complicadas para ellos, y ahí exactamente donde vivían había pues estas formas diferentes de pensar. Incluso les dice, así incluso dice, no has negado mi fe, aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros. Dice aquí la historia que había un personaje, una persona entre la iglesia, y que lo mataron. Y aún así, la iglesia resiste y se mantiene firme. Y entonces dice la Escritura, qué bueno que seas así. Pero también, como toda época de la iglesia, hay cosas en las que también tienes que tomar en cuenta, que no estás haciendo bien. Y menciona varias. Dice, por ejemplo, hay rumores que lleva aparte de un personaje del Antiguo Testamento como allá, Balaam. ¿Se acuerdan quién fue Balaam? ¿Y quién fue Balac? Se pidió que maldijese ¿a quién? Al pueblo. Y entonces él dijo, bueno, ¿qué me vas a dar? Y le ofrecían dinero y decía, oye, sí, pero entonces lo maldigo. Y cuando lo quería maldecir, le salía una bendición. Y dice, mira, tú tienes eso. Tienes personas que no están integradas completamente y que su bendición realmente quiere ser maldición. Después tiene también a estos, dice, están personas que te enseñan a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En aquellos tiempos, entonces en esta época, era muy común que se presentaran ídolos y que se sacrificaran animales a esos ídolos, y aunque era carne comestible, carne de res, ¿qué pasaba? Que ellos lo comían sacrificado. Y entonces la Biblia dice, no es correcto esto que hagas. También tienen la doctrina de los Nicolaitas, que vamos a platicar con tiempo acerca de esto. Y finalmente les dice, yo quisiera
que pensaras en esto y te arrepintieras. Te voy a prometer algo. ¿Y cuál es la promesa? Cuando regrese, te voy a dar una piedra, una piedrecita pequeña. ¿De qué color es? Blanca. ¿Qué va a tener además? Tu nombre. Quiere decir, hermanos, que entonces, aunque nosotros nos llamemos de alguna manera, dice aquí la Biblia, que cada quien va a tener un nombre nuevo. Y ese nombre nuevo va a ser como su pasaporte, como su entrada, como su manera de decir, con este nombre voy a pertenecer al nuevo reino de Cristo. Y ese nombre no lo va a conocer sino aquel que lo recibe, porque es particular, es algo individual y es una manera de identificarnos individualmente. Cada época entonces tiene su problemática y tiene también sus cosas buenas, pero siempre lo que marca la Biblia es ¿y cómo lo resuelvo? ¿Qué hago para esto? Mira, pon atención en este y en esto y en este punto. Y además, si lo logras, te voy a dar esta recompensa. Así es siempre la palabra de nuestro Dios. La Biblia, por ejemplo, nos narra lo siguiente. En Gálatas capítulo 6 nos hacen recomendaciones como estas. Gálatas capítulo 6 dice que estas personas que conocen de Dios también tenían una situación difícil. Los Gálatas vivían entre gente que no era cristiana, comían cosas sacrificadas a ídolos, pero también vivían entre judíos que les decían, oye, circuncídate, si te circuncidas vas a ser parte de la iglesia. Y entonces, ¿qué pasaba? Que estos Gálatas decían, ¿qué hago? ¿Hago esto o no hago esto? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo debo de hacer o no? Y entonces vivían en una situación complicada. ¿Cómo se les llama de otra manera a los Gálatas? Otro nombre, hermanos, que podemos mencionarles a estas personas de allá de Galacia, eran celtas. ¿Han escuchado ese nombre? Celtas, o se les llamaba también galos. Y entonces eran los Gálatas, los galos, los celtas. Y ya cuando decimos celtas, ya como que nos queda más claro, ¿verdad, hermanos? Una cultura de muchos años, una cultura que tenía muchas creencias también antiguas, pero también entre esos se convirtieron al cristianismo. Entonces imagínense, un Gálata, un celta, con costumbres de idolatría, de adivinación, de cuestiones que los orillaban a un tipo de forma idolátrica. Y por el otro lado, judíos que les decían, oye, si quieres ser de la iglesia, tienes que circuncidarte, porque si no, no vas a poder pertenecer a esto. Tenían conflictos y en ocasiones les ocurría lo siguiente, ya no querían ir a la iglesia, ya no querían congregarse. Y entonces leemos esto, capítulo número 6 de Gálatas, dice así, versículo número 12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos o ellos os constriñen. ¿Qué significa constreñir? Como presionar, como obligar. Dice, estos os constriñen a que os circuncidéis solamente por no padecer persecución. ¿Por qué? Tercer problema que había, ¿cuál era? Que si eras, hermano, si eras de la iglesia de Galacia, cristiano, ¿qué ocurría? Te perseguían. Y entonces unos decían, mira, ¿quieres que no te persigan? Entonces vuélvete judío. Eres judío, cumples con lo que crees de Cristo, pero pues así te vas a evitar esto, para que no te tengan que perseguir. Todo esto hacía que muchos de ahí, muchos galos decían, ¿sigo yendo a la iglesia? ¿Es correcto hacerlo? Y entonces Pablo les escribe esto, seguimos leyendo. Número 13, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, sino que quieren que vosotros seáis circuncidados para gloriarse en vuestra carne. Más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Y entonces les dice, bueno, ¿y entonces cómo puedo hacer esto?
¿Cómo puedo mantenerme? Versículo número 9 les dice así: no nos cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo segaremos si no hubiéremos desmayado. ¿Cuál es la recomendación? ¿Entendía nuestro Dios que le estaba yendo mal o no? Que tenían problemas. ¿Y qué dice? Tienes que mantente firme para que entonces puedas soportar hasta el final. Oye, pero me dicen que me circuncide. ¿Cuál es la recomendación de Pablo? No lo hagas. No lo hagas porque lo estás haciendo tú para que no te persigan. Segundo, estás haciendo caso a ellos y ellos dicen, mira, lo convencí para la gloria de ellos. Ya se circuncidó, se volvió judío. Y dice, tampoco es correcto. Tampoco sigas la idolatría que tienen en el lugar en donde estás. Busca con todas tus fuerzas mantenerte en lo que crees. Y para esto, hermanos, el día de hoy voy a platicar con ustedes acerca de una enseñanza de Jesús. ¿Cómo hizo Jesús para que nosotros pudiéramos tener esto en mente? Y vamos a comenzar primero dando un contexto. Dice la Biblia, voy a pedirles que abran su escritura para que podamos iniciar. Dice la escritura en Deuteronomio capítulo número 27. Antes de leer la enseñanza de Jesús, vamos a ponernos en contexto. ¿Qué ejemplo vamos a encontrar? Deuteronomio capítulo número 27. Dice así, capítulo 27 de Deuteronomio, versículo número 19. Dice la palabra de nuestro Dios. ¿Estamos ahí? Dice, maldito el que torciere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. ¿Saben ustedes que el pueblo de Israel desde siempre ha sido un grupo cerrado? Gente que no le gusta recibir personas de otros lugares. Tuvieron un problema. El problema es cuando salen de Egipto, no solamente salen israelitas. ¿Qué le ocurre? Que también salen extranjeros. Y entonces Dios les tiene que decir, oye, no estás tratando bien al extranjero. Te voy a poner una regla. Tú fuiste extranjero en Egipto. ¿Cómo te fue ahí? Te fue mal. La regla que te voy a poner es, nunca trates a un extranjero como te trataron a ti estando en Egipto. Y entonces, ¿cuál era la regla? No hagas mal a un extranjero. Era la primera. Pero también está esta siguiente. Tampoco al huérfano, ¿y a quién más? Y a la viuda. ¿Por qué les pongo este texto? Porque en el tiempo que sale el pueblo de Israel de Egipto y durante muchos años después, incluso en el tiempo de Jesús, era muy difícil que sobreviviera una viuda, un huérfano, porque el sistema económico estaba puesto de esta manera. ¿Quién era el que llevaba el dinero, los recursos y todo lo necesario a la casa? Era el padre de la familia. Era el encargado de llevar todos los recursos. Cuando moría el padre, la viuda muchas veces caía en pobreza. Tanto así que Dios tuvo que poner una regla. ¿Cuál fue? ¿Se acuerdan, hermanos? Que cada tiempo una viuda y todo huérfano y cualquier persona que fuera pobre tenían la oportunidad de incluso entrar a los sembradíos sin que se les cobrara ni un solo dinero por ello. Tenían la oportunidad de poder tomar de ahí. Pero también había un diezmo. ¿Han escuchado eso? Y había una manera de ayudar específicamente ¿a quién? A la viuda y al huérfano, porque era muy difícil sobrevivir. Incluso cuando una viuda quedaba en esa circunstancia, el hijo tenía que hacerse cargo de la persona, de la mamá. Pero había ocasiones en las que el hijo no lo quería hacer. Y entonces al hijo lo desterraban y decían, tú no estás cumpliendo con el mandato. Tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Y entonces esa viuda quedaba a expensas del pueblo, lo que le dieran. Y entonces era difícil estar en esas circunstancias. Vamos a leer otros textos más. El siguiente lo vamos a encontrar en Isaías, capítulo número 1, versículo número 17. Isaías dice así. Voy a pedirles que abran su Biblia. Y dice Isaías, capítulo número 1.
y nos pone lo siguiente. Voy a leer antes el versículo número 5, versículo 4 dice así, versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel, tornáronse atrás. ¿Para qué habéis de ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Por qué dice esto nuestro Dios del pueblo de Israel? Por lo siguiente, cuando una viuda quedaba en esa condición, también le ocurría esto. Si tenía una tierra y la tierra la había heredado de su esposo, ¿qué llegaba a ocurrir? ¿Qué llegaba a pasar? Se la quitaban. Y entonces la viuda quedaba sin dinero, sin recursos y sin tierra. Y entonces había mucha gente que decía, es una viuda, no va a haber manera de que me gane en el juicio, no va a haber manera en la que ella pueda pagar para que el juez esté a su favor, porque pasaba mucho eso, había soborno. Y entonces ganaba, ¿quién? El que tuviera los recursos. Y entonces la viuda se desamparaba. Y por eso decía nuestro Dios, ¿saben qué? Desde la planta del pie hasta la mollera, ¿cómo están? No están haciendo las cosas bien. Y por eso el exhorto es, versículo siguiente, número 16. Lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos, dejad de hacer lo malo. Y dice el 17, aprende a hacer bien. ¿Qué más? Busca que tengas correcto juicio, que decidas y que a quien hagas juicio sea correcto. ¿Qué más? Restituye al agraviado, oíd en derecho al huérfano y finalmente, ¿qué dice? Y ampara, porque entonces no lo hacían. Esto no sucedía. Y nuestro Dios estaba enojado con el pueblo de Israel por muchas cosas, porque eran gente que rebelde, gente que estaba con otros ídolos, pero también su conducta. No solamente eso. Dios, a veces hablamos poco de esto, pero realmente también un punto importante es la conducta. ¿Qué pasaba? Le quitaban las cosas a los demás, al pobre. Si podían quitarle sus tierras, lo hacían, a la viuda también. Y entonces Dios dice, tienen que cambiar. Hay que restaurar lo que ustedes han quitado y deben de amparar a las viudas. Siguiente versículo, Jeremías 22, dice así. Vamos a ir a Jeremías, capítulo número 22. Capítulo 22 de Jeremías, versículo número 2 dice, 1 y 2. ¿Estamos ahí? Dice, versículo 1 y 2 primeramente. Así dijo Jehová, desciende a la casa del rey de Judá, y habla allí esta palabra, y di, oye palabra de Jehová, oh rey de Judá, para que estás sentado sobre el trono de David, tú y tus criados, y tu pueblo que entran por estas puertas. Versículo 3, así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia, librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a quién más, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar, porque si efectivamente hicieres esta palabra, los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono, entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa, ellos y sus criados, ¿y qué más, hermanos? Y su pueblo. ¿Qué dice Dios? No lo estaban haciendo, no era una forma. Y entonces tiene que recordarles Dios, es importante que desde el rey mismo, que quitaba tierras a los demás, no lo hiciera. Que se había robado, porque claramente lo dice, engañaste y robaste al extranjero, le robaste al huérfano, le robaste y engañaste a la viuda. Y era una actitud, una conducta que pasaba. Con este contexto, pasan años, años y años, y las viudas siguen estando en la misma condición. Había reglas, había leyes, como acabamos de mencionar, y había manera en la que el pueblo de Israel ayudaba a la viuda, pero no era constante. Y entonces Jesús toma
esta misma situación y pone en una parábola a una viuda desamparada, una viuda que no tiene oportunidad de encontrar justicia, que le han quitado sus bienes y que dice: yo quiero que me hagan caso, quiero que me restituyan, esta tierra era mía, estos bienes eran míos. Y hermanos, ocurre lo siguiente, vamos a ver Lucas capítulo número 18. Y esta historia, hermanos, es de una mujer viuda que está en estos problemas. Y entonces hace lo siguiente, Lucas capítulo número 18. Dice en el versículo número 1, ¿estamos ahí? Dice así: y propúsoles también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar, diciendo: había un juez en una ciudad, el cual ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Pero él no quiso por algún tiempo, mas después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, todavía, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, porque al fin no venga, ¿y qué dice la Biblia, hermanos? Y me muela. ¿Qué les parece? Jesús claramente sabe que las viudas son desamparadas. Sabe que por más que se le dice al pueblo de Israel que les tome consideración, ¿qué hacían el pueblo? No lo hacían. Y aquí esta mujer había perdido, hermanos, lo que tenía. ¿Y cuál era su única esperanza para que pudiera funcionar? ¿Quién le tenía que solucionar el problema? Un juez. Y entonces, ¿qué hace la mujer? Hermanos, es una mujer que dice: tengo que lograrlo. Va con el juez dicta la sentencia y, hermanos, está ahí y no hace caso más. Dice: no te voy a hacer caso. Y ya está la sentencia puesta. Tú no mereces esto. ¿Y ella qué dice? Quiero justicia. Se hizo incorrectamente, quiero justicia. Y, hermanos, ¿qué pasaba con esta mujer? Iba un día, ¿y qué pasaba el siguiente día? Otra vez y otra vez y otra vez. Esta parábola, entonces, hermanos, nos habla acerca de un elemento indispensable para el ser humano en todas las circunstancias de la vida. No te debes dejar vencer, no te venzas, sigue adelante en lo que son tus propósitos. ¿Por qué te quedas vencido sobre eso? Y entonces la parábola es: insiste, no te quedes ahí, insiste otra vez. Y esta mujer, dice la Escritura, hermanos, que el juez todos los días estaba ahí, la mujer la veía todos los días, y el juez dice: ya me está, ¿qué cosa más? Ya hasta me molesta, ¿verdad? Ya me está hartando esta situación. Y entonces uno de tantos días piensa: ya para que no me siga molestando, ¿qué voy a hacer? Le voy a hacer, fíjense, hermanos, como si fuese un favor, ¿o no es así? Como si fuese algo que no mereciera, y sin embargo era completamente justo. ¿Qué dijo? ¿Le voy a hacer qué? Justicia. Cuando ocupa esas palabras, el hombre sabía que se le había hecho una injusticia a esa mujer. Y lo que dice es: bueno, por fin le voy a hacer justicia. ¿Qué significa? Le restituye lo que había perdido. Y entonces esta mujer por fin logra lo que buscaba. Esta parábola, ¿para qué sirve? Tiene dos objetivos. ¿Cuál es el primero? Como ya la han leído, hermanos, mi hermano David, ya he leído esta parábola, ¿verdad? Muy bien, ¿muchas veces o una o dos? No se quiere comprometer, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de la parábola? Sí. De ayudar. Puede ser una opción. ¿Qué más, hermanos? De perseverar. ¿Qué más, mi hermano Ricardo? Tratar bien al prójimo. Muy bien. ¿Qué más, hermanos? Hay un verso que leímos cuando comenzó la parábola. ¿Se acuerdan o no? Y ahí dice el primer objetivo de lo que es la parábola. Dice el versículo número 1. Miren lo que dice. Y propúsoles también una parábola sobre que es necesario orar siempre y ¿qué? Y no desmayar. ¿Qué quiere decir el verso? Oye, necesito que Dios me escuche.
porque tengo este problema. ¿Qué dice el verso? ¿Te va a contestar Dios a la primera? No. ¿Te va a contestar inmediatamente? No lo va a hacer. ¿Qué necesitas? Insistir, insistir, insistir. Pero a veces nos cansamos. Yo les decía a los Gálatas, los galos, los que leíamos acá, también se cansaban. Y entonces Pablo tenía que decirles, oigan, no se cansen de hacer el bien. Nosotros como Iglesia de Dios Israelita, ¿nos cansamos a veces? También nos cansamos. Y entonces, ¿qué dice la parábola? Insiste en todo lo que quieras. Un negocio, ejemplo. Ustedes saben lo difícil que es poner un negocio, mi hermano David mismo. ¿Cuánto tiempo se necesita para que un negocio prospere? 3 años. ¿Cuántos negocios ha puesto mi hermano David? Desde que, cuando estaba más joven, intenté uno, me duró 6 meses. Dice. Después, uno con el hermano Armando. Hermano, la historia es larga, ¿verdad? Como 5 negocios ha tenido. ¿Y han prosperado todos? No. El último, y hermanos, es difícil, porque las cosas tienen que tener su perseverancia. Entonces, ¿qué nos dice esta parábola? Si quieres lograr algo, te va a costar. Es importante que sepas que te va a costar. Y si quieres pedirle a Dios algo, también te va a costar. No te va a responder inmediatamente. Pregunta ahora, entendido esto. Esta mujer, ¿a quién está representando? Esta mujer viuda. Porque es una parábola. Y las parábolas tienen un simbolismo, ¿verdad? Muy bien. El persistir significa haz oración para que se te cumpla, pero tienes que estar constante. La mujer viuda, ¿a quién representa? A la iglesia, a todos nosotros, hombres o mujeres. No importa que sean viudos o no sean viudas o lo que sea. Toda la iglesia este es el ejemplo. Muy bien. El juez, ¿a quién representa? ¿A Dios? ¿Ya lo pensaron bien? Mi hermano Yair, ¿va llegando? Un poquito. A ver, alguien que esté más. Mi hermana Eva, ¿el juez a quién representa? A Dios. No puede representar a Dios. ¿Por qué? Porque este juez es un juez injusto. ¿Sí? ¿Acuerdan de eso? No, incluso en la parábola. Vean lo que dice la parábola. Bueno, sí, como juez sí, pero en la parábola dice el versículo número 2, había un juez en una ciudad, el cual ni temía a Dios, ni respetaba a hombre, y él había decidido, no le voy a hacer justicia. ¿Este hombre a quién representa? ¿A quién? Mi hermano Isaac, ¿qué opina? A la justicia humana. Representa cuando alguien tiene que tomar una decisión y dice, lo voy a llevar ante un juez. Y el juez, si no hay algo de por medio, no voy a decir porque si no nos van a vetar nuestros canales, hermanos, ¿qué pasa? Que entonces no funciona, ¿verdad? Y esto ocurre y pasa mucho en nuestra sociedad. ¿Qué llega a pasar? Incluso nosotros como humanos tenemos que decidir entre un hermano carnal y otro hermano carnal, y a veces decidimos con quien nos cae mejor. En la misma iglesia tenemos que tomar una decisión entre uno y otro, y a veces o muchas veces decidimos quien nos tenemos más aprecio, y eso es injusto. Entonces, por eso es que la Escritura dice, la justicia humana está reflejada en esta persona, que ni teme a Dios, ni teme a ningún hombre. Pero hay alguien que sí escucha. ¿Quién es? Dios. Y ese juez, como dice nuestra hermana Eva, ese juez sí dice, a esta mujer le voy a hacer caso, pero lo voy a hacer a través del juez injusto. ¿Qué cosa, verdad, hermanos? Porque el que hace justicia finalmente, ¿quién es? El juez injusto. Pero es porque lo mueve algo, y lo que lo movió es el objetivo de lo que es la parábola. Tienes que orar siempre y no desmayar. Quiere decir entonces que ese juez injusto se movió al fin cuando uno cree que no va a pasar eso, porque uno insiste no con el juez, no solamente con el juez digo, sino con quién más, con Dios.
Estaba todos los días ahí. Fíjense cómo esta parábola es tan importante. La mujer no dejó de hacer su parte. ¿Cuál era su parte? Dos cosas. Ir, insistir y ¿cuál más? Y orar. ¿Y cuál es la parte de Dios? Escucharla y, como aprendimos en la mañana, resolver cuando era el momento que era necesario. ¿Y el juez injusto? ¿Cuál era su papel? ¿Cuál era, hermanos? Robarla, dice nuestro hermano. Pues, hermanos, el juez injusto era: yo hago mi papel, soy un juez y no me importa temerle a Dios ni temerle a nadie. Pero no sabe que nuestro Dios pone príncipes, pone reyes y quita reyes. ¿Saben dónde está ese versículo? Capítulo número 2 de Daniel. Vamos a leer este verso de la palabra de nuestro Dios. Daniel, capítulo número 2 nos dice así. Versículo número 21. Dice la Escritura, capítulo 2 de Daniel, versículo número 21. Desde el 20. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo hasta siglo, porque suya es la sabiduría y la fortaleza. Versículo 21. Y Él es que muda, y Él es el que muda, y Él es el que muda los tiempos y ¿qué más? Y las oportunidades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Qué maravilla de versículo. ¿Qué dice? El juez está ahí, pero ¿quién pone un rey? Dios. ¿Quién lo quita? Dios también. Independientemente de que esa persona sea o no una persona llegada a Dios, dice aquí. Y además, algo que aprendimos en la mañana, es el que cambia los tiempos y ¿qué más? Y las oportunidades. Hermanos, esta es la parábola. Tienes que orar a Dios siempre y se va a abrir la oportunidad. Y la oportunidad, como dijimos en la mañana, es kairos, el momento oportuno. No lo dejes pasar. Mi hermana Eva. Lo que pasa, hermano, que ahorita estamos viviendo un tiempo muy light, muy rápido, ¿no? Muy todo lo queremos sin esfuerzo. Sí. Queremos un trabajo como rápido y bien pagado. Queremos un negocio que prospere luego, una pareja que luego, pero no queremos hacer ningún esfuerzo. Sí. Ahí hay que pagar un precio por lo que se quiere. Sí, mi hermana tiene mucha razón. En nuestro tiempo queremos que el negocio, si vamos a poner un negocio, decimos: yo le pido a Dios y que prospere en el siguiente mes. Y hermanos, no es así tan sencillo. ¿Qué requiere? Tiene su tiempo y tiene que aprender uno a hacer las cosas. Mi hermana pone otro ejemplo. Un trabajo, uno quiere comenzar y que inmediatamente vayan subiendo de puesto y dice: pues lo merezco, ¿verdad? Ya que me den puesto aquí de director de la empresa. Pues tampoco se puede, ¿verdad? Hay algo más que mi hermana dice y se refiere a la relación humana. Queremos que nos quieran, queremos que nos amen. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos también que hacer un esfuerzo para que eso se vea recompensado. Dice la Escritura, hermanos, entonces, que esta es la manera en la que nuestro Dios nos da la oportunidad y hay que aprovecharla. Mateo capítulo número 5 nos dice así. Vamos a abrir la Biblia y vamos a ver una enseñanza de Jesús con respecto a esto. Hay que insistir, hay que buscar, y Mateo capítulo 5 nos dice de la siguiente manera. Vamos a leer versículo número 14 en adelante. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Cuál es el primer concepto de este versículo? ¿Qué somos? La luz del mundo. Pero como luz tenemos una responsabilidad. ¿Qué cosa es? ¿Para qué sirve? Mi hermano ahí dijo en la mañana algo muy importante. La función principal del candelero, ¿cuál era? Alumbrar. ¿Cuál es nuestra función? Alumbrar, hermanos. Y dice por eso el verso: no se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud o de un mueble, mas sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Versículo 16, y aquí viene la responsabilidad para que entonces Dios nos escuche. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Quiere decir, hermanos, entonces, que varias formas para que Dios nos escuche. La persistencia de la oración, el venir a la iglesia, el no faltar, el buscar estar aquí con Dios. Una cosa importante es: oye, ya me cansé de ir a Churubusco.
¿O no? ¿No? Qué bueno, hermanos. Es que se quedaron callados y dije, ¿será que sí, hermanos? Hermanos, ya me cansé. Bueno, ¿qué decía el verso? No te canses, busca que las cosas tengan una oportunidad. Tienes que alumbrar, ponte arriba. Otra manera también es, cuando estamos ahí, en el trabajo, en la casa, con los vecinos, con los familiares, esa luz se debe de notar. Y cada vez que notan nuestra luz, dice, van a glorificar ¿a quién? A nuestro Padre. Y entonces, cuando hacemos eso, nuestro Padre nos escucha, y cuando nos escucha nuestro Padre, entonces todo lo que le hemos pedido, ¿qué pasa? En su momento oportuno, nos los va a recompensar. Dice la Escritura, hermanos, de esta manera. Capítulo 18 de Ezequiel, y voy a poner ahora, para terminar, hermanos, ya los últimos textos, ejemplos. ¿Qué ocurre con nuestras decisiones? ¿Me canso de estar con Dios o me esfuerzo para seguir aquí? Dice Ezequiel capítulo número 18. Vamos a poner estos ejemplos. Nuestro Dios nos dice así. Vamos a leer versículo número 4. ¿Estamos? Dice así. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo e hiciere juicio y justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, al deudor tornare su prenda, no cometiere robo, diere de su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido, no diere al ogro, ni recibiere aumento, de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio de verdad entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare, y guardare mis derechos para hacer verdad, este es, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Este es justo, este vivirá, dice el Señor. Si lo ven, hermanos, en este verso no solamente habla de guardar los mandamientos. ¿Qué más habla? Habla de conducta, habla de no desampares, ayuda, trabaja, busca al que está necesitado. Y dice aquí, no presta dinero, pero cuando recibe, entonces no toma interés de eso. ¿Qué más? No recibe aumento de la maldad, de toda la maldad retrae su mano. Hace juicio entre hombre y hombre. ¿Qué es esto? A ti te corresponde esto y a ti te corresponde esto otro. Oye, son distintos. Sí, porque merecen diferente y logra hacer esa diferencia. Dice la Escritura, no oprime a alguien. Al deudor, tornare su prenda. ¿Qué es deudor? ¿A qué se refiere eso? Tengo dinero y aquella persona, una viuda o a un desamparado no tiene. Y entonces no tiene que comer. ¿Qué hacían? Empeñaban, iban a la casa de empeño. ¿Y esa casa de empeño quién era? Un hombre, una persona rica. ¿Qué le decían? Aquí está mi capa con que me cubro durante la noche. ¿Qué me das? Dame tanto dinero. Y con ese dinero podían comer o comer un poquito durante ese día. Y entonces dice la Biblia, al deudor, ¿qué debe de hacer? Le regresaba su prenda. ¿Cuál era la ley? Mira, te debe, pero viene la noche o el invierno. Si viene la noche fría o el invierno, aunque te deba, ¿qué vas a hacer? Regrésalo para que no se muera de frío. Y entonces después, ya que tenga, te lo va a pagar. Esta era la manera de la justicia. Este es un hombre justo. Y entonces por eso la parábola de la viuda representamos a todos nosotros. El poder decir, tenemos cosas que no estamos desamparados de alguna manera, pero Dios nos escucha. Pero este hombre tiene un hijo, de esta historia, del capítulo 18. Y el hijo de este hombre, vean lo que hace, versículo número 10. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna de estas cosas, y que no haga las otras, antes comiere sobre los montes. ¿Qué es comer sobre los montes? ¿Por qué estaba mal esto? Es idolatría. Hacían en los árboles, pensaban que era fertilidad, y adoraban a esos dioses. Y entonces comían en forma idolátrica, y por eso lo prohíbe. Comían sobre los montes, violare la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos,
no tornare la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos e hiciere abominación, diere a usura, recibiere aumento. La pregunta es, ¿vivirá este? ¿Cuál es la respuesta? No vivirá. Todas las abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será, ¿sobre quién? Sobre él. Así que entonces, el padre fue justo, pero tiene un hijo, ¿y cómo es el hijo? Injusto. ¿Qué le va a ocurrir al hijo? ¿Va a vivir? Dice la Biblia, no va a vivir, porque no ha hecho lo que es correcto. Muy bien. Siguiente. Este hijo tiene a su vez un hijo. Es la tercera generación. Y dice el versículo número 14. Mas si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos, no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no empeñare, ni cometiere robos, al hambriento diere de su pan y cubriere de vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, usura ni aumento no recibiere, hiciere mis derechos y anduviere en mis ordenanzas, éste no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará por el pecado de su padre? Porque el hijo hizo juicio y justicia, guardó todas mis ordenanzas y las hizo, de cierto vivirá. ¿Y cuál es la sentencia? El alma que pecare, ¿qué pasa, hermanos? Esa morirá. El hijo no llevará por el pecado del padre, ni el padre llevará por el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será, ¿sobre qué, hermanos? Sobre él. Así que entonces esta historia nos queda muy clara. Aquí vemos las generaciones. ¿Un hombre bueno puede tener un hijo malo? Sí. ¿Y si él tiene todavía un hijo? Y ese hijo dice, yo quiero ser como mi abuelo mejor, no como mi padre. ¿Lo va a escuchar Dios? Por supuesto que sí. Último punto. Si ese que es malo, uno puede decir, ya no tiene remedio. Aquí mismo, si lo seguimos leyendo, dice, y esa persona que es mala, en el momento recapacita y dice, no, lo estoy haciendo mal, mejor lo voy a hacer correctamente. Y cambia su conducta, la misma pregunta dice Dios, ¿vivirá? ¿Y cuál es la respuesta? Sí va a vivir. Así que entonces, ¿qué necesitamos? Tener la capacidad de persistir, de insistir y no cansarnos de lo que tenemos que hacer. Así que, hermanos, vienen tiempos complicados en nuestras vidas. ¿Por qué lo digo? Yo creo, es mi punto de vista, que cada vez las cosas en el mundo se van como que acoplando, hermanos, más. Y dice la Escritura que cuando vengan cosas más difíciles, la caridad de muchos se va a resfriar. Entonces es importante que tengamos en cuenta, que nos preparemos. Ahorita que estamos en paz, que tenemos oportunidad de venir a la iglesia, vengamos. Ahorita que tenemos oportunidad de cantar a nuestro Dios, lo hagamos. De aprender, aprendamos. Tenemos la oportunidad. Poco a poco las cosas se empiezan a conjuntar. Y cuando se ensamblen completamente, hermanos, ya no va a haber la oportunidad que hoy sí tenemos. Es por ello que la insistencia debe ser hoy. Y este tema entonces lo conjuntamos con el de la mañana. Dios es el que pone reyes, quita reyes y además abre las oportunidades, pero también muda, ¿qué cosa, hermanos? Los tiempos. Si Dios dice es tiempo de bien, también Él puede decir, se acabó este tiempo y ahora ya no hay esta oportunidad. Así que entonces por eso es importante seguir lo que Él nos indica. Terminamos, hermanos, nuestro tema y vamos a leer juntos Ezequiel capítulo número 36. Nos ponemos de pie, hermanos, y vamos a leer esta palabra de nuestro Dios, Ezequiel capítulo número 36. Y dice así, hermanos. Versículo 25 al 28. Dice la palabra de Dios, leemos juntos. Y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo,
y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis derechos, y los pongáis por obra, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Amén. Así que esta es la promesa de nuestro Dios. Así como Él dijo a través de su Hijo, miren, si ustedes triunfan, les voy a regalar una piedra blanca con un nombre que solamente es de ustedes. La misma promesa también hace aquí. Los voy a limpiar. No se preocupen, hay manera. Voy a hacer que el Espíritu esté otra vez en ustedes. Les voy a dar un corazón de carne en sustitución al corazón que a veces tenemos, que es de piedra. Y dice, hermanos, algo muy importante. Yo voy a ser el Dios de cada uno de ustedes. Que así sea, hermanos. Que Dios sea nuestro Creador. Paz a vosotros.